¿Sabías que el brutal asesinato de Vicario Luis Balanta en Guinea-Bissau no es una tragedia aislada, sino parte de un patrón continental de represión contra la juventud que son políticamente conscientes? En nuestro podcast de hoy lo desglosamos todo. ¿Por qué asesinaron a Balanta, un joven activista encontrado a golpes, torturado hasta la muerte? ¿Y por qué su asesinato sacudió a la sociedad civil de Guinea-Bissau y también de toda África? Vamos a analizar la crisis política de Guinea-Bissau desde las elecciones manipuladas hasta la detención de figuras de la oposición, el acoso a periodistas y el ataque a organizadores juveniles. Vamos a analizar también la maquinaria neocolonial más profunda, cómo los intereses globales y las élites locales trabajan juntos para silenciar a la disidencia y a los activistas. Vamos a mirar cuál es el papel histórico de la juventud africana a través de las ideas entrelazadas de Cabral, de Carmen Pereira, de Frantz Fanon, de Omwale Malcolm X y Osajyefo Kwame Nkrumah. Vamos a mirar también cómo los movimientos juveniles actuales, desde EndSARS hasta Lucha, Yenamar, First Must Fall y la Revolución Sudanesa. ¿Y por qué son temidos estos movimientos juveniles por regímenes autoritarios? Vamos a ver qué es lo que simboliza el asesinato brutal de Balanta. Una lucha continental por la dignidad, los movimientos juveniles, la justicia y la liberación. Y por supuesto, como hacemos siempre en la llave, vamos a mirar cuál es la solución. ¿Cuál es el futuro panafricano si es liderado por la juventud? Arraigado en la educación política, en la solidaridad continental e internacional y la resistencia contra el capitalismo, el imperialismo, el neoliberalismo y el neocolonialismo. Y cerramos con un poderoso llamado a la acción, un manifiesto para que la juventud africana se levante, se organice y cumpla con su misión histórica. Como nos recuerda Fanon, cada generación debe, en una relativa capacidad, describir y descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Bienvenidos a La Llave. El podcast de hoy lo hemos titulado El asesinato de Vicario Luis Balanta y la obra inconclusa de nuestra liberación, movimientos juveniles y la lucha por el cambio social en África. La juventud es la vanguardia de la liberación africana. En todo el continente africano, la juventud siempre ha sido la fuerza decisiva en momentos de ruptura, transformación y posibilidad revolucionaria. Desde los levantamientos anticoloniales de mediados del siglo XX hasta las luchas contemporáneas contra el autoritarismo, las dictaduras, la corrupción, la dominación neocolonial, las políticas neoliberales de austeridad, los jóvenes han estado consistentemente en primera línea del cambio político. Sus cuerpos, voces y visiones han moldeado la trayectoria de los movimientos de liberación africanos y por eso también han sido los principales objetivos de la represión de estas dictaduras y autocracias neoliberales neocoloniales. El brutal asesinato de Vicario Luis Balanta, un joven activista de Guinea-Bissau, hallado a golpes hasta la muerte en abril del 2026, no es una tragedia aislada. Es un mensaje político, es una advertencia de élites arraigadas que temen el despertar político de una generación que se niega a aceptar el estancamiento, la corrupción y la dependencia neocolonial que defienden a tantos estados
post-independencia. Su muerte debe de entenderse dentro de un patrón continental mucho más amplio: la represión sistemática de la juventud, que desafía la alianza entre las clases dominantes locales, las élites africanas, y los intereses capitalistas neoliberales globales, normalmente occidentales. Este podcast sostiene que los movimientos juveniles siguen siendo la fuerza más potente para la transformación social en África, y que el asesinato de Balanta ejemplifica tanto los peligros que enfrentan como el potencial revolucionario que representan los jóvenes. Basándonos en el pensamiento político de Amílcar Cabral, de Carmen Pereira, si no la conocéis, la primera presidenta del continente africano después de la colonia. No lo conocíais, ¿no? No lo sabíais. Carmen Pereira, estudiarla bien, una revolucionaria de Guinea-Bissau. Fran Fanon, Omuale Malcolm X y Osagyefo Kwame Nkrumah. El podcast sitúa las luchas juveniles contemporáneas dentro de una larga línea de resistencia antiimperialista, antineocolonialista, antineoliberalismo. Es un pensamiento revolucionario y panafricano. Por lo tanto, el asesinato de Vicario Luis Balanta, según varios informes, entre ellos People's Dispatch, Macau Business y muchos otros, Vicario Luis Balanta fue hallado muerto en Bissau, su cuerpo mostrando signos de tortura, de severa paliza. Las organizaciones de la sociedad civil, incluida FONAS, condenaron el asesinato como un acto políticamente motivado. Hasta las Naciones Unidas expresaron su conmoción pidiendo una investigación y rendición de cuentas, no que las Naciones Unidas tenga un stand, una plataforma moral para hablar, pero ha llegado hasta esas entidades. Balanta era conocido por su activismo, sus críticas a la corrupción política y su implicación en la organización juvenil. Su muerte se produjo en un clima de creciente represión, detenciones arbitrarias e inestabilidad política tras las elecciones disputadas. Para muchos en Guinea-Bissau, su asesinato simbolizaba el creciente peligro al que se enfrentan la juventud activista que se atreven a alzar la voz en Guinea-Bissau. El significado político de su muerte es claro. Balanta fue objetivo porque representaba una generación que no quería guardar silencio. Su asesinato es una manifestación del miedo de las élites autoritarias africanas, a menudo respaldadas por intereses occidentales. Sienten hacia la juventud políticamente consciente ese miedo. Y por lo tanto tenemos esta crisis política en Guinea-Bissau, las elecciones, la represión y continuidad del neocolonialismo. Las elecciones fueron marcadas por irregularidades. Como sabéis, las recientes elecciones de Guinea-Bissau fueron ampliamente criticadas por irregularidades, falta de transparencia y acusaciones de manipulación de los resultados. Los partidos de la oposición y los grupos de la sociedad civil denunciaron el proceso por considerarlo ni libre ni justo. El entorno político se caracterizaba por la intimidación, la compra de votos y la instrumentalización de las instituciones estatales. Por lo tanto, esto creó un aumento de las tensiones y de la represión. El periodo posterior a las elecciones vio una ola de represión que afectó a todos los sectores de la vida política. Varias figuras políticas fueron detenidas bajo vagas acusaciones de desestabilización, incluidos miembros del PAIGC y del MADEM G15, que cuestionaron públicamente la legitimidad del proceso electoral. Periodistas como los de Radio Capital FM, una emisora que ha sido repetidamente objetivo de los últimos años, sufrieron acoso, incautación de equipos y amenazas por informar sobre corrupción y abusos de poder.
jóvenes activistas asociados a organizaciones de base fueron arrestados durante reuniones pacíficas, acusados de incitar al desorden simplemente por exigir transparencia y rendición de cuentas. Estos arrestos fueron incidentes aislados, sino parte de un esfuerzo sistemático para silenciar la disidencia e intimidar a la población. La represión se extendió más allá de los sectores políticos formales. Organizadores comunitarios, líderes estudiantiles y activistas de redes sociales fueron convocados por las fuerzas de seguridad, interrogados o seguidos. El mensaje era inconfundible: cualquier desafío a la élite gobernante, especialmente por parte de la juventud, sería respondido con una fuerza brutal. Este clima de miedo creó las condiciones en las que los activistas como Balanta se convierten en objetivos vulnerables. Así pues, vemos cuáles son las dinámicas neocoloniales y la complicidad de estas élites africanas. La inestabilidad política de Guinea-Bissau no puede entenderse sin reconocer las estructuras neocoloniales que moldean su economía política. La posición estratégica del país, sus recursos naturales y sus vulnerabilidades geopolíticas lo convierten en un escenario de intereses extranjeros en competencia. Los actores internacionales se benefician de instituciones débiles, una gobernanza fragmentada y las élites políticas africanas dispuestas a intercambiar la soberanía del pueblo africano por beneficio propio. Estas élites suelen mantener el poder a través de redes de clientelismo, alianzas militares y el respaldo occidental, en lugar de, mediante la legitimidad democrática, el respaldo del pueblo. Esta dinámica refleja las advertencias de Osagyefo Kwame Nkrumah, quien argumentaba que el neocolonialismo sobrevive a través de intermediarios locales que mantienen la apariencia de soberanía mientras sirven a intereses externos. Frantz Fanon también describió de forma similar cómo las élites africanas posteriores a la independencia imitan las estructuras coloniales y neoliberales, convirtiéndose en administradores del capital occidental en lugar de representantes del pueblo africano. La crítica de Amílcar Cabral a la pequeña burguesía, que sin compromiso ideológico traicionarían la revolución, es estratégicamente visible en el actual liderazgo de Guinea-Bissau. La represión de los activistas de la juventud no es, por tanto, solo un asunto interno, sino parte de una estrategia continental mucho más amplia para mantener un orden político alineado con los intereses capitalistas globales. Ahora vamos a ver cuál es el tema de los movimientos juveniles en África, los fundamentos históricos y también los fundamentos ideológicos. El papel de la juventud en la liberación africana no puede separarse de las tradiciones intelectuales y políticas forjadas por líderes como Amílcar Cabral, Carmen Pereira, Frantz Fanon, Omwale Malcolm X y Osagyefo Kwame Nkrumah. Sus ideas, sus actuaciones, sus políticas forman un único tejido entrelazado que sigue moldeando las luchas contemporáneas. Amílcar Cabral enfatizó que la liberación requería educación política, conciencia y la participación activa de las masas, sobre todo, especialmente de la juventud. Entendía que la juventud, sin la carga de los compromisos de las generaciones mayores, poseía la claridad y el valor necesario para transformar las sociedades africanas de forma revolucionaria. Carmen Pereira encarnó este principio, demostrando a través de su liderazgo en el PAIGC, el Partido Africano Independiente de Guinea-Bissau y Cabo Verde, que la juventud y las mujeres no eran fuerzas auxiliares, sino protagonistas centrales en la lucha por la independencia y la construcción de una sociedad justa. Su insistencia en la agencia política de la juventud desafiaba las narrativas patriarcales y elitistas que a menudo borran sus contribuciones.
El análisis de Frantz Fanon sobre los peligros de la conciencia nacional proporcionan un marco para entender por qué la juventud sigue siendo el objetivo. Advirtió que las élites posteriores a la independencia replicarían las estructuras coloniales, convirtiéndose en guardianes de intereses extranjeros en lugar de agentes de liberación. La juventud, con su impaciencia ante la injusticia y su negatividad a aceptar el estancamiento, amenaza este acuerdo. El mensaje de Omuale Malcolm X a la juventud africana, instalándoles a pensar de forma independiente, resistir la manipulación y reconocer la naturaleza global de su lucha. Refuerza la necesidad de claridad política, la solidaridad internacional, su insistencia en que la liberación africana es inseparable de la liberación de la diáspora africana, sigue siendo un principio rector para los movimientos juveniles contemporáneos, movimientos de masa. La visión de unidad panafricana de Osagyefo Kwame Nkrumah y su crítica al neocolonialismo unen estas ideas. Entendía que la juventud era la guardiana del futuro de África y que su movilización era esencial para resistir la dominación extranjera y construir un continente socialista unido. Juntos, estos pensadores ofrecen una base ideológica coherente para comprender la centralidad de la juventud en el cambio social africano y las amenazas que enfrentan por las estructuras de poder arraigadas. Vamos a ver entonces qué tenemos sobre estos movimientos juveniles contemporáneos en África, sobre la continuidad del legado de nuestros líderes y lideresas, y también la ruptura entre lo que hemos hecho los ya mayores y lo que quiere hacer la juventud. Hay una nueva generación de activistas. En toda África los movimientos juveniles han surgido como fuerzas poderosas para el cambio. En Nigeria, el movimiento EndSARS movilizó a millones contra la brutalidad policial, dejando al descubierto la profunda corrupción y violencia arraigadas en el Estado. En la República Democrática del Congo, Lutte pour le Changement ha organizado protestas no violentas exigiendo democracia, transparencia y el fin de la impunidad. En Senegal, Yenamer, fundada por raperos y periodistas, desafió el autoritarismo y movilizó a la juventud para defender los principios democráticos. En Sudáfrica, el movimiento Fils Mosfol se enfrentó al mercantilismo neoliberal de la educación exigiendo universidades gratuitas y decolonizadas. La revolución sudanesa, impulsada en gran parte por la juventud, derrocó la dictadura que duró décadas y demostró el poder transformador de la juventud organizada y políticamente consciente. Estos movimientos comparten características comunes que definen la nueva ola del activismo juvenil africano. Están conectados digitalmente utilizando las redes sociales para movilizarse rápidamente, denunciar abusos y construir solidaridad transnacional. Sus estructuras de liderazgo son horizontales y descentralizadas, rechazando los modelos jerárquicos que a menudo conducen a la cooptación. Articulan demandas que van más allá de reformas políticas estrechas, injustas, ¿no? Pequeños cambios. Quieren cambios revolucionarios, desafiando la corrupción sistémica, la explotación económica y el gobierno autoritario o dictatorial. Estos movimientos son panafricanos en su conciencia, reconociendo que sus luchas están interconectadas y que la liberación no puede lograrse de forma aislada. ¿Y por qué los jóvenes son el objetivo? La juventud son el objetivo porque representan la amenaza más grande, más dinámica para la alianza entre las élites locales y intereses capitalistas occidentales. Su capacidad para movilizar y grandes
a grandes números de personas, grandes cantidades de personas, desafiar las narrativas dominantes y exponer la corrupción los convierte en peligrosos para regímenes autócratas, para regímenes dictatoriales que dependen del miedo y la apatía para mantener el control. Los movimientos juveniles alteran el orden político al negarse a aceptar las falsas promesas de las élites postcoloniales y exigir democracia genuina, justicia económica y transformación social. Además, los jóvenes a menudo quedan excluidos de los procesos políticos formales, dejando el activismo como su principal vía de expresión política. Esa exclusión les hace más propensos a desafiar el status quo y menos susceptibles a la cooptación. Su creatividad, energía y negativa y ceder amenazan el sistema construido sobre el estancamiento de la represión. Por estas razones, los regímenes autoritarios emplean la violencia, la intimidación, la criminalización para suprimir el activismo juvenil, como vio el asesinato de Balanta. El patrón de represión, la represión de los activistas juveniles, sigue un patrón muy familiar en todo el continente. Los gobiernos utilizan arrestos arbitrarios para interrumpir los esfuerzos de organización, deteniendo a líderes con cargos fabricados para intimidar a otros. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales envían un mensaje escalofriante: la disidencia no será tolerada. Durante las protestas se utilizan cortes de Internet para evitar movilizaciones y ocultar la violencia estatal. Las leyes que criminalizan las noticias falsas, el ciberdelito o el desorden público se utilizan para silenciar a los críticos y restringir la libertad de expresión y la denuncia en estos países autócratas. Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial. Dos Guineas, una misma realidad. Estas tácticas suelen ser apoyadas por gobiernos y corporaciones extranjeras que se benefician de la estabilidad política incluso cuando se logra mediante la represión. Hay muchos ejemplos. En Nigeria, el EndSARS, manifestantes fueron tiroteados en la puerta de peaje de Lekki. En Uganda, jóvenes activistas que apoyaban al líder opositor Bobi Wine fueron arrestados, golpeados y asesinados. En Sudán, jóvenes revolucionarios fueron masacrados durante la sentada de Jartum. En la República Democrática del Congo, activistas de lucha han sido detenidos y torturados repetidamente. El asesinato de Balanta encaja perfectamente en este patrón continental de represión. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta vamos a analizar el asesinato de Balanta como símbolo de una lucha continental mucho mayor. Terei bindi, rarerireru, rarerireru, vai para rarerireru, 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 vai para rarerireru, na hip hop de televisão, a me mostro, mas tudo nigga respeitado, a me astro, Ndeneba asa na bata voa, suma pastro, desde que está na top, nunca ria a mi maestro, a mim tem medo, militares na sucuro é nadando no sonho. Sume burro, otanza burro, elco para pito, padana no sonho. Petita, bucata dorme, bu sentido está na rua. Ali não terra, está medunho, não vive na ditadura. Ninguém gosta papia, se bu papia é só tortura. Militares se socou, dá na terra com ditadura. Se socou, vai eleição, onde é pirila.
Bienvenidos de vuelta a la llave. La muerte de Balanta es un microcosmos de la lucha más amplia que enfrenta la juventud africana. Revela la fragilidad de las instituciones democráticas en los estados neocoloniales neoliberales, donde las elecciones sirven como rituales de legitimidad más que como expresiones de voluntad popular. El asesinato de Balanta pone al descubierto el miedo que los regímenes autoritarios y dictatoriales tienen hacia la juventud política, educada conscientemente, que se niega a ser silenciada. Demuestra hasta dónde llegan las élites para mantener el poder, incluso a costa de vidas humanas. Pero la muerte de Balanta también simboliza la resistencia y el coraje de la juventud africana. Su activismo, su compromiso con la justicia y su negatividad a aceptar la corrupción reflejan el espíritu de una generación decidida a recuperar su futuro. Su asesinato no es solo una tragedia, es un llamado a la acción. Exige que enfrentemos las estructuras de opresión que hacen posible tal violencia y que honremos su memoria continuando la lucha que él encarnó. El camino a seguir requiere recuperar el proyecto inacabado de liberación que imaginaron Amílcar Cabral, Carmen Pereira, Fran Fanon, Omuale Malcolm X, Osagyefo Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Steve Bantu Biko, Sobukwe y muchos otros líderes y lideresas. La juventud debe de liderar la lucha por la liberación genuina, política, económica y cultural. Esto significa construir movimientos basados en la educación política, la organización comunitaria y la claridad ideológica. Significa rechazar las falsas promesas del desarrollo neoliberal y enfrentarse a la explotación capitalista que sustenta el subdesarrollo de África. La solidaridad transnacional es esencial. Los movimientos juveniles africanos deben de conectar a través de fronteras, reconociendo que sus luchas están interconectadas y que la liberación no puede lograrse de forma aislada. La unidad panafricana no es un eslogan, sino una necesidad estratégica en la lucha contra el imperialismo y el neocolonialismo. Enfrentarse al capitalismo y al imperialismo requiere articular alternativas arraigadas en el socialismo, la economía corporativa y la gobernanza comunitaria. Los movimientos juveniles deben de imaginar y construir nuevas formas de organización política y económica que prioricen la dignidad humana, la injusticia social y el bienestar colectivo, o sea, que prioricen la justicia social y el bienestar colectivo. Hay que honrar a Balanta, porque honrar a Balanta es continuar la lucha que él encarnó. Su muerte debe de galvanizarnos, no silenciarnos. El movimiento por la liberación debe de despertar, alzarse. Debe de inspirar una nueva generación de activistas a levantarse, organizarse y luchar por el futuro, por un futuro libre de opresión, libre de dictadores, libre de autócratas, libre del imperialismo, libre del neocolonialismo, libre del neoliberalismo. En conclusión, el asesinato de Vicario Luis Balanta es una herida que duele profundamente en la conciencia de África, en la conciencia de los activistas panafricanos, en la conciencia de la ciudadanía africana, en la conciencia de las masas, en la conciencia de las sociedades civiles africanas. Vicario Luis Balanta. Esto es un recordatorio de que la lucha por la liberación está lejos de terminar y que las fuerzas de la opresión siguen siendo poderosas y despiadadas, pero también es un recordatorio del coraje, la resiliencia y el potencial revolucionario de la juventud africana.
Este momento exige claridad, exige valor, exige organización, exige que la juventud africana se niegue a ser intimidada, a ser silenciada, a aceptar un futuro definido por la corrupción, la explotación, la opresión y la dominación neoliberal y neocolonial. Exige que se levanten, como lo han hecho antes, para reclamar nuestro destino. Que este podcast sirva como manifiesto para una nueva generación de revolucionarios africanos, que sea un llamado a la acción en Guinea-Bissau, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, en Gabón, en la República Democrática del Congo, en la República del Congo, en Sudán, en Sur Sudán, en Etiopía, en Eritrea, allí donde la juventud está luchando, en Azania, lo que mal conocemos como Sudáfrica, en Angola, allá donde están los movimientos sociales que empujan por cambio, en Nigeria, el gigante de África. Es un compromiso con la lucha, que honre la memoria de Vicario Luis Balanta, transformando el duelo de su muerte, de su asesinato, en resistencia, el miedo y el silencio en coraje, el duelo que tenemos por su muerte en movilización. La juventud africana no es la líder del mañana. Realmente la juventud sois los líderes y las lideresas de hoy. Sois la vanguardia de la liberación, el latido de la revolución, los arquitectos de un mundo nuevo. Vuestra misión es clara: desmantelar las estructuras de opresión y construir sociedades arraigadas en nuestra cultura africana, en la justicia y la dignidad, y cumplir la promesa de la liberación panafricana. Y como nos recuerda Frantz Fanon con una claridad que resuena a través de generaciones y de todos los países africanos, cada generación, desde la relativa oscuridad, descubre su misión y debe de cumplirla o traicionarla. La juventud de África ha descubierto su misión. Ahora debéis de cumplirla. Recordar, otra África es posible. Ya sabéis dónde encontrarme, okemvenzue@gmail.com, okemvenzue, la llave Zan Cristia Simi en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de Facebook, Instagram, Thread, TikTok y demás. Zan Esim. Y recordar, otra África es posible. Na 56, Buba Pangola, quando o vovô